8 con 38 minutos. Saludamos con la integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, que nos acompaña de manera telemática en esta emisión de entrevistas y de noticias. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Continúan los problemas al interior del Consejo de Participación Ciudadana, ahora en pugna con el titular de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente autodesignado, señor Ulloa, suspendió la última sesión debido también a esta pugna con la justicia. ¿Qué es lo que está pasando al interior? Explíquenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todos los que siguen Radio Pichincha. Gracias por la invitación a este espacio. Es lamentable que durante más de 83 días el consejero Hernán Ulloa se haya guardado la terna para designar al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Es algo impresentable, terrible para la institucionalidad del país y sobre todo una falta de respeto con la justicia y la ciudadanía en general. No puede ser posible que, a pesar de que nosotros le hayamos dicho en los plenos del Consejo de Participación Ciudadana, las reuniones en las que él convoca, que cuando va a hacer conocer oficialmente la terna para poder tratarla, siempre hubo un silencio sospechoso. Nunca se refería al respecto. Ahora tiene que venir el presidente de la Corte Nacional de Justicia, apegado a derecho, a reclamar por qué no se ha tratado luego de 83 días y decir que existe la sospecha de que la querían archivar, precisamente porque es muy sospechoso. Y aquí yo quiero llamar una alerta a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que fiscalizar nuestras acciones y la que en algún momento nos va a pedir cuentas de por qué no se ha tratado la terna. Nosotros no hemos conocido la terna de manera oficial. Nos hemos enterado por medios de comunicación que ha sido entregada, pero oficialmente para poder tratarla no la hemos recibido ni la hemos conocido, por más de que lo hemos mencionado en el Consejo de Participación Ciudadana. Tampoco hay una claridad de qué es lo que pasa. ¿Por qué? La terna fue solicitada en ejercicio de mis funciones el 8 de febrero, un día antes de que pase el golpe de Estado institucional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de que se conoció en pleno y se aceptó la renuncia de la expresidenta María del Carmen Maldonado. Se solicita la terna en horas de la noche. Se nombra un nuevo presidente que también se ha denunciado que fue de forma irregular. Eso tendré que determinarlo justamente en la función judicial. Pero se nombra un nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y al día siguiente, en horas de la noche, que dicho sea de paso, tiene unas demandas en contra del propio Consejo de Participación Ciudadana, al cual el abogado Hernán Ulloa era el aparente abogado defensor dentro de las sesiones de pleno, y al día siguiente ocurre el golpe de Estado institucional. Luego, 83 días han pasado y el presidente de la Corte Nacional de Justicia indica que se quiere archivar la terna, por lo tanto la retira hasta que haya las garantías de que se va a cumplir la Constitución. Es algo gravísimo, es algo impresentable y es algo que la Asamblea Nacional debe tomar mucho en cuenta, porque aquí hay una sospecha de que, y algunas personas me lo han dicho de manera personal, de que podría estarse dando un aparente mantenimiento entre ellos de los puestos en los cargos presidenciales. Es gravísimo, porque esto afecta a la institucionalidad del país. ¿Cómo está, consejera? Qué gusto saludarle, poder conversar con usted. A ver, ahí hay algunas cosas que usted nos ha dicho y que van dando luces de, o sea, si no cumplió con haberles informado a ustedes, el señor Ulloa y a la vez el Consejo de Participación Ciudadana, no haber decidido la designación del nuevo presidente de la Judicatura, podría ser un nuevo argumento para que la Asamblea lo enjuicie políticamente, no sé si al Pleno del Consejo o al señor Ulloa directamente por incumplimiento de funciones, porque habría incumplido sus funciones. Punto 1. Punto 2. Hay una pugna entre Saquicela y Ulloa a partir de esta revelación de que durante 83 días se guardó la terna, o
porque usted acaba de decir, parecería que hay una suerte como de contubernio o acuerdo para mantenerse en las presidencias las autoridades. ¿Hay una pugna o esto es, digamos, o hay un acuerdo debajo de la mesa? Bueno, lo que se ve visiblemente es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia reclama de que no se trataba 83 días la terna y que aparentemente se iba a archivar por las declaraciones del consejero Hernán Ulloa al decir que iba a consultar al mismo Consejo de la Judicatura si es que ya estaba conformado legalmente. Entonces, que si ya estaba conformado legalmente, ya no habría necesidad de elegir al vocal representante constitucionalmente y presidente constitucional de la Judicatura, que viene de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Yo recuerdo tanto que el consejero Ulloa peleó a capa y espada, por decirlo de alguna manera coloquial, que el consejero nacional de la Judicatura, actual presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, no fuera removido porque supuestamente no incumplía la ley orgánica del servicio público, ¿verdad? Y lo defendió cual si fuera su abogado defensor, hizo de todo, solicitó la remoción del CICEL en ese momento porque decía que no venía de la fuente que correspondía, y ahora sí es válido que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura no sea de la fuente que corresponde, como es el presidente delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, un representante de la Corte Nacional de Justicia no hay en el Consejo Nacional de la Judicatura, el máximo organismo de administración de la justicia, donde se están determinando tantas cosas importantes y justamente las cosas que les atañe a ellos, al consejero Hernán Ulloa, que es las denuncias que le he presentado yo por usurpación de cargo, de puesto, y también las denuncias contra el propio Fausto Murillo, la cual se le ha interpuesto por el suplente de María del Carmen Maldonado, que era el que le habría tocado asumir la presidencia, la vocalía y por consecuencia la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, entonces, consejera, es muy sospechoso y es lo que denuncia el propio Iván Saquicela. Ahora, consejera, el señor Saquicela dice que retiró la terna porque para evitar una nueva metida de manos en la justicia. De su lado, Hernán Ulloa presentó el argumento de que no existía normativa para la revisión de los requisitos de inhabilidades de los postulantes, ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana. Le ha tomado 83 días darse cuenta de que no había esta supuesta normativa para la revisión del documento de esta terna, y el señor titular de la Corte Nacional de Justicia dice que puede haber una metida, para evitar una nueva metida de manos. ¿Qué pasaba si es que ustedes eran notificados y se seguía del debido proceso? ¿Ustedes conocían de la existencia de esta terna? ¿La trataban? ¿Qué posibilidad de metido de mano en la justicia podía haber si eso se realizaba? Mire, sí existe la normativa. Existe la normativa que utilizamos cuando elegimos al vocal del Consejo de la Judicatura, representante del Ejecutivo, cuando envió la terna el expresidente Lenín Moreno. Si lo hubiera puesto en conocimiento, como tanto lo dijimos en las sesiones, para que podamos tratar, le hubiéramos dicho que existe la normativa. Y él, yo no creo que no lo sepa, porque él fue parte de la elección del vocal del Consejo de la Judicatura, representante del Ejecutivo, en la cual utilizamos la normativa. Es el reglamento para designar a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura en ausencia de los mismos. Existe, y además en base a ese reglamento es que yo solicito la terna el 8 de febrero al doctor Iván Saquicela. A ver, ahí hay algo que yo sí quisiera su opinión, digamos, más allá de los temas procedimentales, su lectura política. Porque, a ver, Saquicela dice... están buscando una nueva metida de mano en la justicia, por eso yo retiro la terna. ¿Cuál es la profesión del doctor Ulloa? Es abogado. Abogado. ¿En qué ha estado metido él durante toda su vida profesional? En los juzgados. ¿Qué van a elegir? Nada más y nada menos que la presidencia del Consejo de la Judicatura. O sea, acá además, señora consejera, hay un menudo conflicto de intereses, pues. Por supuesto. Y siempre ha habido polémica en el tema que corresponde a la judicatura con el consejero Hernán Ulloa. Es
impresentable que el consejero Hernán Ulloa, por ejemplo, durante las sesiones y utiliza ciertas digamos, estrategias, podría llamarlo yo, que no me parecen, pero durante las sesiones, todas las sesiones las declara permanentes. Las declara permanentes las sesiones, luego de eso, ni siquiera constata el quórum para ver si es que realmente se puede instalar. Llama a cualquier día, en cualquier momento, con 20 minutos de anticipación a sesionar, para que nosotros en consecuencia no podamos revisar los puntos que se van a tratar en el orden del día. La ley, el Consejo de Participación Ciudadana, los reglamentos indican que tiene que ser con 24 horas la convocatoria. Y el día de hoy nos acaba de llamar a la sesión con 2 horas de anticipación, por ejemplo. Entonces, que estas estrategias que utiliza SA, y que acá en Guayaquil es conocido que lo utiliza también, estas estrategias extrañas en el ejercicio del derecho, cuando era abogado de libre ejercicio, no las puedo utilizar ahora que es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es posible y es impresentable. Además, que como usted dice, él siendo abogado en libre ejercicio y habiendo dicho públicamente que él se va a dedicar siempre a esta profesión, tenga estas actitudes frente a la designación de una de las máximas autoridades de la función judicial, donde se resuelven todos los casos en el ejercicio de derechos de miles de abogados en el Estado. Y además de miles de bufetes de abogados en las que él también conozco que tiene uno y se desarrolla donde se resuelven las sanciones a los jueces, quienes finalmente van a llevar adelante los procesos de selección de jueces. Es eso lo que está en juego, o sea, es gravísimo. Gravísimo, y aquí no solamente yo traigo a mostrar esto, sino también, y usted obviamente que lo está sacando a colación, sino también la metida de mano en el Consejo de Participación Ciudadana, que podría estar ligado a la metida de mano que se denuncia en la justicia. Es grave y la Asamblea Nacional debe visualizar estas sospechas y esto que se está presentando para que pueda investigar, que investigue la Asamblea Nacional qué es lo que está pasando, porque los argumentos del consejero Hernán Ulloa para no haber tratado la terna no son válidos a mi parecer. Estos argumentos que son de no tener reglamento, sí hay reglamento. Sí hay reglamento. Que no se solicita la terna, solicité la terna el 8 de febrero. El 8 de febrero según el reglamento. Entonces, justamente el 8 de febrero, un día antes que se dé el golpe de Estado institucional, solicito la terna, en la noche eligen irregularmente, según las denuncias, a Fausto Murillo, y al día siguiente, en la mañana, a las 6 de la mañana, ya estaba la Policía Nacional con los consejeros para la remoción ilegal de quien les habla. ¿Qué salida hay ahora, consejera? ¿Qué salida hay a esta situación? Al interno del Consejo de Participación ya no se puede hacer nada, van a tener que esperar que la Asamblea actúe, que otras instancias actúen. ¿Qué salida hay ahora? Bueno, dentro del Consejo de Participación Ciudadana nosotros vamos a seguir a notar estas y todas las anomalías y vamos a recabar la información y denunciar, porque no es posible que se falte el respeto a la institucionalidad del país, porque una o dos personas quieren faltarle el respeto a la institucionalidad, nosotros no lo vamos a permitir, por lo menos yo no lo voy a permitir, y es por eso que siempre he estado en estas denuncias públicas y en estas discrepancias con el consejero Ulloa, porque bien conozco su accionar. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa, es importante que la Asamblea también investigue y que se tome cartas en el asunto, porque los únicos que sancionan o que pueden fiscalizarnos somos, aparte del Consejo de Participación Ciudadana entre consejeros, es la Asamblea Nacional. Consejera, hay un proceso de intento de fiscalización en contra de los consejeros de participación en la Asamblea, ¿no? De hecho, por eso se ha dicho que archivaron la solicitud de juicio en contra del procurador, porque van a priorizar el otro proceso en contra de ustedes. A ver, hay otra cosa que me llama mucho la atención y quiero atarlo con la inquietud que yo le trasladaba antes, y es la forma en la que Hernán Ulloa llega a la presidencia. Y usted, creo que mejor que nosotros, conoce bien cómo fue.
con la irrupción de la Policía Nacional, con la participación abierta de la entonces ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, y Hernán Ulloa llega a la presidencia del Consejo de Participación con el apoyo del gobierno, aparentemente como parte de una estrategia que le habría liderado el señor Caicedo. ¿Cuál es el rol que ahora juega el gobierno en medio de esto? En medio de la denuncia que hace Saquicela, las respuestas de Ulloa y ustedes como consejeros en medio de toda esta situación. ¿Cuál es el rol que juega el gobierno? ¿O el gobierno ya generó el problema y ahora está viendo para otro lado? Bueno, eso con evidencias habría que demostrarlo, pero lo que sí le voy a comunicar aquí a ustedes y a la ciudadanía es que hay irregularidades en el proceso de selección, en algunos procesos de selección, sobre todo el que más ha tenido atención de la ciudadanía y el gobierno nacional, que es la elección del Contralor General del Estado. De hecho, consejera, una veeduría anuncia que no avalará 2 fases de la conformación de la Comisión Ciudadana que elegirá al Contralor del Estado. Alerta esta veeduría de actos que afectarían la transparencia del proceso de selección. Y eso es súper grave. Precisamente. Eso justamente es lo que les iba a comunicar. La veeduría ciudadana es la segunda alerta que hace en esta administración del consejero Hernán Ulloa, que estaría usurpando el puesto según las denuncias que le he puesto yo, pero entre todas las cosas que denuncia, una de las cosas más graves es que el coordinador del equipo técnico en el cierre de la sesión 17 indica que se han trabajado más de 13 horas con el equipo completo y no es verdad porque no existía quórum. Además que luego de estas denuncias que ha hecho ya el coordinador de la veeduría y la veeduría en general, está en uno de los puntos dice que se ejerció una aparente intimidación en una de las sesiones, puesto que se expusieron fragmentos del video del pleno en el cual el consejero Ulloa habla de denuncias ciudadanas indicando que veedores utilizan métodos extorsivos. Es decir, ya se está avisorando que podrían desvincular el coordinador de la veeduría por estas supuestas métodos extorsivos, que lo único que ha hecho el veedor es decir la verdad, lo que ocurre en las sesiones del equipo técnico para elegir a los comisionados ciudadanos. ¿Y cuál es la importancia de los comisionados ciudadanos? Los comisionados ciudadanos son los que realmente eligen al Contralor General del Estado, los que revisan las carpetas y los que revisan que todo el proceso se haga con transparencia y se haga de una manera pública. Entonces, creo que es importantísimo que más de 10 puntos que se ha presentado en la veeduría, como las falencias y observaciones, en la fase de calificación para estos comisionados ciudadanos, porque recordemos que los comisionados ciudadanos tienen que ser calificados por el equipo técnico y luego hacerse un sorteo entre los 30 mejores. Sin embargo, en el concurso de Contralor General del Estado, los comisionados ciudadanos son alrededor de 90 personas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aceptó reconsideraciones de comisionados que ya habían sido descalificados por cosas bastante evidentes, como por ejemplo aquí lo dice la veeduría, en el caso de postulantes que tenían deudas con Estado, se les aceptó la reconsideración, algo que está estrictamente prohibido, y además se ha hecho estas otras observaciones que presenta la veeduría, más de 10 observaciones importantísimas. Y esta es la segunda alerta que hace la veeduría ciudadana. Entonces, la designación de autoridades tan importante que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y la designación, entre esas la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, es algo trascendental para la lucha contra la corrupción en el país. Todo lo que hacemos las entidades de control, que son los concursos que se está determinando en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana, las máximas autoridades de estas entidades de control que van a luchar contra la corrupción en el país, todo lo que se puede hacer en procedimientos y evidencias que se puede generar son impugnables ante la justicia. Y si la justicia no es independiente, y si la justicia no está constituida de manera
legal y constitucional, no vamos a tener unos buenos resultados, o por lo menos unos resultados que estén avalados legal y legítimamente. Entonces, vamos a tener unos buenos resultados en la lucha contra la corrupción. A eso es lo que estamos nosotros enfrentando el día de hoy, y lo que estoy yo luchando para que se dé de forma transparente, y por lo que me han removido a mí del cargo, porque yo he sido la piedra en el zapato para que no se tomen las instituciones de control y para que el concurso sea realmente transparente. Consejera, ¿cuándo finalmente vamos a tener contralor o contralora legítimamente designado a través de los mecanismos y procedimientos que establece la ley? Porque llevamos desde el 2017 5 años con contralores ilegítimos y subrogados, ¿no? Precisamente es lo que yo ya meses atrás de la remoción ilegal yo venía denunciando. Había un plan de boicot y de obstaculización para avanzar con los procesos. Nosotros, a pesar de eso, avanzamos casi el 50% y nos quedamos precisamente en esta etapa. O sea, en 3 meses no han avanzado nada. Nos quedamos en la etapa de calificación, de revisión de los comisionados ciudadanos y calificación. Es ahora que retoman y recién retoman, y ahí es cuando salen estas irregularidades, porque en 3 meses no han hecho nada. Si hubiera continuado con el cronograma que teníamos establecido, mi administración, a estas alturas ya tuviéramos el Contralor General del Estado. Y tengo los papeles para demostrarlo, porque justamente nos quedamos en esta etapa en diciembre del 2021, y luego de esto, cuando la consejera Estupiñán cambia de opinión y hace mayoría con el consejero Hernán Ulloa, ella mismo ha dicho que tenía presiones para tomar decisiones diferentes. En el pleno del Consejo de Participación Ciudadana lo dijo. Empieza esta obstaculización más fuerte para poder avanzar. Y es cuando en febrero, a inicios de febrero, pasa el golpe de Estado institucional. Entonces, la respuesta aquí tendría que darlo el consejero Hernán Ulloa, porque él es el que en este momento, administrativamente, sea legalmente que lo está haciendo, es el que está poniendo en el orden del día y avanzando con los concursos de asignación. Ahora, cambiaron el reglamento y lo hicieron más largo. ¿Por qué? Porque agregaron la etapa de pruebas orales. En la etapa de pruebas orales demora siquiera 1 mes más. Agregaron para que sea de forma subjetiva, ¿verdad? Uh-huh. Porque de manera objetiva ya estaba el concurso. Entonces, ahora a criterio del calificador va a tener el puntaje de la prueba oral. Pero, como ya lo repito, nosotros hubiéramos ya tenido, no solamente Contralor, ya hubiéramos tenido el primera autoridad, lo hubiéramos tenido la Defensoría Pública. Luego Contralor a esta fecha, y bueno, ya estaríamos terminando el consejo, la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Pero eso ahorita está incierto. Muy bien. Muchísimas gracias, consejera, por habernos acompañado en esta entrevista. Sofía Almeida, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.